eso, así son las cosas. Bueno, la idea de este curso, como dije, es brindar algunas herramientas para la praxis política. No es un curso teórico en el sentido de basarse estrictamente en la transferencia de nociones o ideas desde el ámbito conceptual, sino que un poquito la idea es trabajar a partir de la experiencia e inductivamente tratar de llegar a algunas nociones que son relevantes para la práctica política. Con lo cual complementa muy bien abordajes más bien teóricos a la política, como se pueden dar en una carrera o como muchas veces se dan en los libros que tratan sobre lo político. Esto tiene más que ver con hablar con los actores, aprender de sus experiencias, sus aciertos y sus errores, y tratar como de poner la carne cruda arriba de la mesa. O sea, no venir acá y decirles, no, la política es para cambiar el mundo y todo el mundo es bueno. No, acá vamos a aprender que hay un montón de gente que persigue su propio interés, que hay gente que tiene códigos, que hay unos reverendos hijos de puta, que inclusive hay gente que ayer era buena y ahora es una mierda, y viceversa, y que de todo eso hay que administrar, o con todo eso hay que administrar problemas tremendamente complejos en escenarios totalmente variables, con información insuficiente, con un montón de intereses que se van entrecruzando y tratar que la resultante de todo eso sea buena, que la resultante tienda a tener un impacto positivo. Ahí estoy viendo que están envidiando a nuestro amigo que está de vacaciones por Brasil y Ariel se situó en un bosque, hay una cosa medio selvática, pero bueno, más allá de las distracciones que hacen para aprovechar que me distraigo Perdón, fácil, no, hay que perdón, estar... es que se me acaba de romper un caño en el baño y tengo que ir el agua está saliendo, ¿viste? Está bien. Y ahí la cola Ah, de mentira. gato veo también. Bueno, yendo a la cuestión práctica, la idea de este primer encuentro tiene que ver con compartir un poco la experiencia de lo que fue esta campaña. Para aquellos que no están al tanto, Republicanos Unidos logró terminar de constituirse como partido, logró atravesar toda una serie de trámites legales que le permitieron presentarse en elecciones. Tomamos la determinación de presentarnos por dentro de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora me voy a detener un poquito en ese tema, que creo que está bueno entender por qué llegamos donde llegamos. Y nos presentamos en La Paso, competimos con una lista liderada por Ricardo López Murphy y logramos meter un diputado nacional y 2 legisladores porteños. Así que, a mi entender, el saldo de la experiencia ha sido positivo, pero creo que más allá del resultado, lo rico de la charla de hoy tiene que ver un poco con pensar el proceso. Eh, yo en esta elección tuve 3 roles distintos. Por un lado, fui armador, fui una de las personas que de alguna manera generó las condiciones de posibilidad de que tuviéramos lista, de que tuviéramos el partido, de que nos pudiéramos presentar. Fui candidato, fui el tercer candidato a legislador en la lista de Ricardo. En la lista integrada quedé en puesto 17, vamos a hablar de eso también. Y actualmente quedé ahí, no entré en esta vuelta, pero si algún candidato masculino renuncia, estoy ahí para entrar. Y por último, fui jefe de campaña del tramo de Ricardo en la segunda parte de la campaña, es decir, post-paso. Así que hay como un stock de aprendizajes ahí que espero poder compartir. No creo que hoy tratemos todo lo que aprendí en todas esas áreas, así que probablemente deje la parte, mi experiencia como jefe de campaña para otra vuelta y ahí seguramente invite a Adriné y a Juan Quiroga y a algunos otros de los chicos del equipo a que vengan y compartan un poco también su experiencia en eso. Pero vamos a contar cómo empezó toda esta parte. Nosotros, cuando formamos Republicanos Unidos, teníamos la intención de no competir dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, cuando se armó una coalición, que previo a ser un partido, Republicanos Unidos fue una coalición, habíamos firmado en el documento constitutivo de la coalición que no íbamos a ir con Juntos por el Cambio, en todos aquellos distritos donde no se eligieran senadores. Y ese era el espíritu genuino que guiaba el accionar de muchos de nosotros. El tema es
que pasaron varias cosas en el medio y está bueno como entender todos esos puntos. Primero, Republicanos Unidos nació como una coalición y evolucionó hacia ser un partido. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos que se habían aliado, que se habían juntado para armar una alianza que se llama Republicanos Unidos, un día dijimos, che, cada uno de nosotros tratando de llegar a ser partido por su cuenta, lo más probable es que no lo logremos, tiene sentido que nos metamos todos juntos y eventualmente resolvamos las diferencias en ámbitos institucionales. Y así fue que se avanzó hacia la idea de una fusión. El tema es que cuando hay una fusión, el partido adquiere autoridades propias, o sea, nace una persona jurídica nueva, esa persona jurídica nueva tiene sus autoridades, su propia estructura de gobernanza, que toma decisiones soberanas. Por ende, ese acuerdo original, de alguna manera, no podía condicionar a este partido nuevo que nace, más allá de que tenía el mismo nombre que la alianza. Pero más allá de lo formal, porque esa es una explicación formal, creo que lo que vale la pena es la explicación política, y es entender por qué hicimos lo que hicimos, más allá de si podíamos o no podíamos hacerlo desde un punto de vista formal. El tenía dos facciones, básicamente en términos de estrategias. Los que queríamos armar una gran coalición liberal y aquellos que creían que había que armar primero una gran coalición republicana y dentro de esa gran coalición republicana tener una identidad liberal. Y digo, los otros querían lo segundo porque yo estaba entre los que queríamos una gran coalición liberal. Y a tal efecto, primero tuvimos una experiencia que era la del Frente Vamos, donde tratamos de juntar a distintos actores de la centro-derecha. El problema que tuvimos en concreto ahí fueron dos. Primero, en la ciudad de Buenos Aires, lo que era Avanza Libertad, que en ese momento estaba integrado por Javier Milei, no quiso firmar una coalición, no quería firmar que hubiera una alianza con PASO. Sin una alianza con PASO nosotros no estábamos dispuestos a integrar ningún esquema que pudiera terminar en imponernos una candidatura de un tercero. Y por el otro lado, teníamos un problema, no sé si se recuerdan, donde surgió algún cuestionamiento público acerca del financiamiento que habría recibido José Luis Espert en la elección 2015, y nosotros, por un tema de prudencia para cuidar al partido, lo que dijimos es, hasta tanto no se aclare esta situación, preferimos tomar alguna distancia, y la combinación de los dos factores un poco terminó haciendo caer esa experiencia. Lamentablemente, por el lado de Espert, nunca se precisó demasiada esa información, están en todo su derecho, pero en la práctica eso derivó en que no se terminara. Después Milei rompe con Espert, se va, digamos, de Avanza Libertad y arma la Libertad Avanza. En todo ese periodo también traté de que haya una coalición. De hecho, Ricardo estaba dispuesto a competir, pero del lado de Milei nunca estuvo la vocación de integrar una gran PASO liberal. Entonces, más allá de que, digamos, habíamos hecho el intento de generar ese tercer espacio liberal, Nobleza Obliga, al no encontrar eco en los socios del distrito, los escenarios posibles eran dos. O nos presentábamos por afuera de Juntos por el Cambio y por afuera de lo que tenía Milei, o sea, dos listas liberales por afuera de Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio, con Patricia siendo candidata potencial en ese momento, o nos metíamos a Juntos por el Cambio y competíamos. Ahí la verdad es que lo que nos daban las encuestas que teníamos y lo que dictaba la razonabilidad es que si íbamos por afuera, lo más probable es que entrábamos en un juego predatorio contra Milei, nos terminábamos haciendo mierda entre los dos, y más allá de quién ganara, el resultado probablemente iba a ser pobre. Íbamos a terminar achicándonos más que creciendo. Y entendíamos que si se nos daba la posibilidad de ir por dentro Juntos por el Cambio, reitero, no era la posición que yo prefería, pero siendo que la mía no salió, lo que planteaban los otros era, si íbamos por adentro, presentando una lista liberal, diciendo lo que pensábamos, y sin ningún tipo de cosa rara, es decir, trampita o cancha inclinada, podía ser una buena opción. Optamos por esa situación,
La verdad que en el medio hubo un poco de viento a favor, porque Patricia Bullrich se baja de su candidatura y eso abre más espacio para nuestra lista, lo cual nos termina sirviendo. Ahora, en el marco de esa conversación, yo no integré la mesa original de negociación conjunto por el cambio, con lo cual a mí me traen de alguna manera el reglamento electoral con el cual se iba a regir la alianza, que me lo mandan un día y medio antes de la firma. Yo entendí que era lo que se había hablado, lo pasé a las personas que habían ido a la reunión, nadie me hizo ninguna observación, y así se firma la alianza donde teníamos la posibilidad de presentar lista propia. Era la lista republicanos y de competir. El problema es que en el medio de la campaña, a las pocas semanas, digamos, de avanzado el tema, como que yo digo, che, todo bien con lo que quisimos firmar, pero para mí hay un problema grave, que es que hay una combinación improbable, pero no imposible, donde si entrábamos en determinados umbrales de votos, existía la posibilidad que entraran las dos candidatas mujeres a diputado nacional y Ricardo no entrara a diputado nacional, por la combinación de la ley de cupo y el donteo. Digo, como que a nadie le genera gran problema, ¿viste? Dice, no, no importa, lo vemos después. Yo digo, muchachos, digo, este es un problema padre. Desde Juntos por el Cambio no tenían gran vocación de cambiar esto. Desde nuestro lado había como una posición de no cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Yo digo, miren, esto es un contrato, un reglamento electoral es un contrato. Si vas a hacer un contrato, tenés una cláusula que después te das cuenta que arroja resultados distintos que los que vos querías, haces una adenda y corregís el contrato. Digo, no es muy difícil. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, hubo ahí que ayudar un poco a la cosa para que el tema se ponga en agenda. Se convirtió en un problema nacional, y cuando se convirtió en un problema nacional, me encargan ir a negociar la adenda. Entonces yo digo, bueno, genial, ¿cuál es el mandato? No, usted haga lo que tenga que hacer. No, concha de tu madre, digo, ¿para qué es? Usted haga lo que tenga que hacer. Digo, con el peor consejo vaya a negociar que le pueden dar. Eh, y básicamente nos habían hecho un planteo muy draconiano, que fuimos discutiendo, y en esa discusión, la verdad es que me tocó absorber riesgo y perjudicarme para garantizar la posibilidad de que Ricardo fuera diputado. De hecho, yo hubiera entrado seguro con los resultados que sacamos y a raíz de la negociación de la adenda ahora me quedé afuera. Pero la razón detrás de esa decisión es que yo estaba convencido de que, más allá de que me podía beneficiar a mí, el proyecto tenía una envergadura muy superior si Ricardo estaba en la Cámara de Diputados y fundamentalmente el aporte que nuestro espacio le podía hacer a Juntos por el Cambio era muy superior con Ricardo en la Cámara de Diputados que conmigo en la Cámara de Legisladores. Digo, y no es por bajarme el precio, sino por entender el valor agregado que cada uno de nosotros aportaba a la construcción nacional, sobre todo pensando en el 23. Así que tanto digamos, por este tema, que fue una decisión que tomé para, para garantizar un resultado que para mí era necesario, como por la decisión que tomé a la hora del armado de las listas, donde lo convoco a Roberto García Moritán, que es amigo mío, y lo ponemos primero de candidato a legislador, que era el lugar que iba a ocupar yo, entonces yo pasé de primer legislador, donde entraba seguro, al tercer legislador, donde ya era más complicado, y después que con la adenda me terminé corriendo todavía más atrás. Básicamente hubo dos instancias en esta elección donde me tocó eh, tomar decisiones difíciles que de alguna manera tuve que elegir entre si priorizarme como candidato o si priorizarme como armador. La verdad es que tomé la decisión de priorizar el rol de armador porque entendía que la incorporación de Roberto le daba un valor agregado a este espacio y al liberalismo en general, y que Ricardo en la Cámara de Diputados también era muy importante. Así que por ese motivo, a pesar de que hicimos una gran elección y a pesar de que los números daban para que yo esté sentado hoy en una banca, la situación
evolucionó de una forma donde me toca acompañar a nuestro bloque de legisladores, que asume ahora el próximo martes, desde un rol más, si se quiere, de coordinación parlamentaria y de acompañamiento. Todavía no está resuelto del todo el lugar que voy a ocupar, pero en la práctica no voy a ser legislador hasta tanto alguno de los varones de la lista que integré renuncie. ¿Alguna duda con respecto a esta etapa o a todo esto que acabo de mencionar? Pueden preguntar lo que quieran, no tengo problema, no me ofenden, no me... Sí, Facundo. Desmuteate, para que te desmuteo. Vamos un segundo. Desmuteate. Decía que das por sentado que viene una renuncia. Yo creo que de acá al 23 es muy probable que haya una renuncia. Creo que se va a ganar muy probablemente la Nación, probablemente la provincia de Buenos Aires, seguramente alguna de las facciones de Juntos por el Cambio gane la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, hay muchas chances de que alguno se vaya. Espero que así sea, digo. Pero la verdad es que desde lo probabilístico creo que eso también juega a mi favor. Pero después también hay una realidad que es, más allá del ego, más allá de las ganas, eh, yo estoy jugando la de largo plazo y entiendo que si uno quiere transformar un país, hace falta mucho más que uno. Digo, por bueno que sea, hay mucho más que Ricardo. Entonces, digamos que las jugadas fueron orientadas a ir con cada posición, con cada movimiento, ensanchando el volumen del espacio. No, es que te preguntaba con ese plan de efectivamente cambiar el país y sin adoptar el latiguillo de la casta política, si esta renuncia es algo que es estadístico, probabilístico, o es parte de las viejas prácticas que uno éticamente querría erradicar, ¿no? A ver, respondiendo a tu pregunta al hueso, no hay hoy un acuerdo, digo, a mi pesar, no hay hoy un acuerdo que te diga, che, el 10 de diciembre del 2022 asumo porque renuncia a Montoto. Con lo cual puede pasar, como no, lo que sí probabilísticamente la experiencia dicta que en los primeros 2 años casi siempre alguna renuncia. No. Así que ahora, por la ley de cupo, lo que necesito es que renuncie un varón. Y en realidad son 8 varones, con lo cual necesito que uno de 8 renuncie. Bueno, no es la última, no es la única alternativa, puede ser el registro civil. ¿En qué sentido? No, porque tiene que ser el género al momento de la conformación de las listas. Así que no puedo. Pero bueno, también en otras posibilidades, digo, cualquier motivo que haga que alguien renuncie contribuye a que yo pueda participar, digamos, en la banca. Igualmente, creo que tenemos 2 legisladores muy buenos, o que van a hacer una gran labor, como son Marina Quienas y Roberto García Moritán. Y creo que en el 2023 vamos a tener una presencia más que interesante y seguramente aumentemos nuestro caudal de bancas, así que estoy muy entusiasmado con todo lo que sigue. Por otro lado, nos tocó atravesar una situación política partidaria muy compleja. Republicanos Unidos llegó a la elección justísimo, nos salió la personería 2 días antes o un día antes del cierre de alianzas, con lo cual, pagando, digamos, hablando en criollo, con la particularidad que nosotros tendríamos que haber tenido elecciones internas en el partido para la elección de autoridades antes ¿cómo es? De terminar de armar el partido para constituir el primer grupo de autoridades. Y mi facción, que era la que tenía la mayor cantidad de afiliados y que estaba en una clara posición de dominancia en relación a la interna, se enfrentó a un planteo cuasi terrorista por parte de nuestros adversarios que planteaban que si ganábamos iban a judicializar el resultado. Y si bien legalmente íbamos a ganar ese planteo, porque digo, no había ningún motivo para no ganarlo, sí corríamos mucho riesgo
que la dilación de la definición de las autoridades nos evitara tener el partido a tiempo y por ende corríamos riesgo de quedarnos afuera de la elección por los malos perdedores. Y eso nos llevó a una situación complejísima, que fue la de tener que aceptar ir a un esquema de cogobierno o una lista de unidad con mucha gente que nos había puesto en una situación medio extorsiva, por decirlo de alguna manera elegante y amorosa. Pero de vuelta, priorizando el big picture, digo, el proyecto, en lugar de lo propio o lo personal, me parecía que lo responsable era ir a ese esquema y el año que viene tendremos a mediados de año las elecciones internas y ahí se definirá quiénes tenemos la representatividad genuina en el partido y quiénes no. Pero esa interna se coló en la campaña y nos generaron todo tipo de quilombo en el primer tramo de la campaña, con planteo de escrache público, todas unas cosas muy absurdas, y que de hecho nos hicieron desaprovechar la oportunidad que teníamos, porque, digo, más allá de cualquier cosa, estábamos dentro de Juntos por el Cambio, cada banca que obteníamos nosotros era una banca menos que obtenían actores no liberales o menos liberales que nosotros. Entonces, más allá de cualquier divergencia que uno pudiera tener con la estrategia, desde el punto de vista del resultado, si uno quería más liberalismo y menos socialismo, a las claras, la jugada dominante o la estrategia dominante era acompañar. Ahora, si no te gustaba, también podías no acompañar. Lo que me resultó totalmente absurdo era la beligerancia contra los propios, que terminó siendo, viste, era un poco el dicho, nadie es profeta en su tierra. Fue peor el ataque de los propios, o sea, de los resentidos de los que estaban dentro del partido, que resentidos muchos de ellos que querían estar en la lista, en lugares que se creían que tenían que ser los primeros de la galaxia, y porque no se les ofreció el lugar que querían, se iban a decir, no, esto es una mierda, fraude, bla, bla, mentira. Digo, te puedes decir con nombre y apellido cada uno de los que hoy putea que vinieron a buscar pistas. Después, reitero, nosotros, y ya voy con vos, Ariel, nosotros seguimos a rajatabla el proceso legal que planteaba el reglamento electoral, seguimos a rajatabla el proceso que planteaba la Carta Orgánica y seguimos a rajatabla lo que plantea la ley electoral. Digo, no es que cagamos a nadie. Ahora, había una fantasía en relación a que la interna de selección de candidatos, el proceso de selección de candidatos, era algo así como que uno se inscribía en un Google Docs y automáticamente era candidato a diputado de la Nación, que digo, no funciona, no funciona así el mundo. Pero digo, a nadie le fueron robados ni prohibidos sus derechos políticos, al contrario. Pero dura lex, sed lex, digo. La ley es lo que es y hay que cumplirla. Sí, Ariel. Nada, te quería preguntar en base a esto que estás diciendo y para seguir este hilo conductual, bueno, yo vengo, la verdad, de una vida totalmente apolítica y me metí de lleno en la política justamente para las pasos, afiliándome y participando en toda actividad que Republicanos necesitaba. Bueno, como muchos quizás acá, fui hasta fiscal general en las PASO y fiscal en la... Bueno, no importa, más allá de eso. La pregunta viene por el lado de justamente lo que vos decís, de este nadie es profeta en su tierra. En el 2015 y hasta el 2019 me sentí parte de Juntos de Cambiemos en ese momento, porque entendía que si bien podemos tener diferencias dentro de nosotros, enfrente está Mordor y los orcos, perdonen la alegoría, pero no tengo una forma más clara de decirlo. Y bueno, y entendí, y justamente este espacio, el que ustedes formaron, fue lo que más me representó como persona, una persona de bien, trabajadora, que se esfuerza por sí mismo para lograr algo mejor sin esperar nada de nadie, más allá de lo que, bueno, uno paga, ¿no? Para recibir. Entonces, digo, ¿qué perspectiva hay de poder mantener esta unión? Porque es súper interesante, porque
Republicanos Unidos nos dio dentro de la coalición un espacio en donde está bien, tenemos que tirar para el mismo lado, pero además también respetar nuestras individualidades, que Republicanos no. Por lo menos en mi caso me da la opción, me da la oportunidad. Y te lo Bueno, digo por lo que, bueno, lo que pasó, lo que circuló después de las elecciones, todo lo seguro te habrás enterado. sí, a ver, está bueno el planteo Pero y te respondo un poco ese tema. Eh, Nosotros tuvimos el mandato original de la convención para integrar una alianza electoral con Juntos por el Cambio en términos competitivos. Desde el punto de vista formal, el mandato de integrar la alianza termina cuando termina la elección. Ahora, como entendemos que, por un lado, la gente nos votó a los que entraron para que integren una lista de Juntos por el Cambio, y nos parecía responsable instruirle a nuestros diputados que en la medida en que consideren apropiado, integren, si así lo consideran, un interbloque con Juntos por el Cambio. Es decir, que nuestros diputados trabajen con autonomía, armando el bloque de Republicanos Unidos, pero que trabajen dentro del paraguas de la coalición. Por el otro lado, y yendo a la realidad interna del partido, volviendo a esto de la falta de elecciones internas por la lista de unidad forzada, nos parecía muy responsable que un gobierno de transición, que si bien tenía plena legitimidad desde el punto de vista legal, había personas que podían sentir que no era representativa de la voluntad partidaria por el proceso que lo llevó a su conformación, que hubiera sido una falta de respeto llevar a las personas a una integración de una coalición por fuera del periodo electoral de algo que podían sentir que no eligieron. Y me parece 100% legítimo eso. Entonces, de alguna manera, buscamos una fórmula de equilibrio donde aquellas personas que entendían que había que estar por Juntos por el Cambio y que trabajaron para que tuviéramos bancas dentro de Juntos por el Cambio, además, esas bancas estén garantizadas, o por lo menos la decisión final de eso esté en cabeza de los legisladores en función de la estrategia parlamentaria que consideren más apropiada. Y por el otro lado, respetar a la voluntad de nuestros afiliados y a los procesos internos que tenemos por delante. Dicho esto, yo creo que en el 2023 tenemos que ser parte de una gran coalición republicana, formando dentro de ella un gran espacio liberal, una gran coalición liberal. Yo trabajo y pretendo que cada vez más liberales ingresen a Juntos por el Cambio, y a su vez que los liberales que están en la diáspora en los distintos partidos de Juntos por el Cambio trabajemos juntos. Y por eso en la elección armamos la convención liberal en Juntos por el Cambio, que juntamos a más de 300 dirigentes de todo el país, y fue un hecho histórico sin precedentes. O sea, realmente, digo, exministros, expresidentes, diputados, senadores, legisladores, concejales, intendentes, digo, hicimos un quilombo de la concha de la lora, pero y lo que pusimos en evidencia es que más allá de si vienen del PRO, del radicalismo, del peronismo republicano, del Partido Demócrata, digo, liberales hay en todos lados. Y lo que necesitamos es trabajar todos juntos para incidir y para influir en lo que viene por delante. Y yo creo que hay que seguir trabajando en esa vocación frentista para, de vuelta, sin entrar porque para ponerlo en términos prácticos, hay gente que quizás pensando en las internas 2023 se define como bullrichista, o como garretista, o como macrista, o como lo que fuera, santorista. Pero en la práctica, lo que nosotros planteamos es no caer en esa grieta, no caer en ese problema. Lo que necesitamos es empujar un programa de gobierno, contribuir al armado de un programa de gobierno, para que gane quien gane, tengamos la tranquilidad y la certeza que Argentina va a hacer lo que hay que hacer para terminar con este ciclo de decadencia en el que está inserto. Y en ese sentido, y lo último que digo es, fue súper interesante cómo la unión de Republicanos Unidos en el espacio, por lo menos es una apreciación mía, cómo logró cambiar y torcer el eje de la discusión del partido hacia las ideas que nuestro partido profesan. Cómo
terminaron siendo preponderantes en el discurso, si me permitís el uso de la palabra. Sí, Terminó siendo muy liberal el discurso de Juntos por el Cambio. yo creo que ahí hay una gran combinación de factores. Nosotros hicimos un laburo interno enorme y, de hecho, la firma del acuerdo con el contribuyente es algo que pasa de la lista de Ricardo López Murphy, que fuimos los primeros en firmarlo, antes que Milei, antes que todos ellos, que luego logramos contagiarla a la lista integrada, lo cual para mí es una victoria en sí misma y que me pone muy feliz, porque hemos logrado trasladar un compromiso a gente que quizás no piensa 100% como nosotros, con lo cual me parece que eso ya de por sí tiene un impacto muy valioso. Como segundo término, claramente la presencia de Milei y de Spert en la cancha contribuyeron, pero yo creo que hay un factor que es más grande que todo lo anterior mencionado. Es que Argentina está en una situación límite tal que no hay margen para mucha otra cosa. Entonces no es que hoy hay gente que habla de la ciudad de la libertad porque están de moda. Digo, ya no hay margen para probar con boludeces, ya la heterodoxia no va. Digo, podemos discutir matices, velocidades, método de construcción política, pero digo, ya está todo el mundo más o menos de acuerdo que el sistema actual como está no camina más. Y ese consenso que se da con gente que no piensa como nosotros, digo, que no hace falta que la gente sea liberal para levantar postulados similares a los nuestros, nos abre un marco de posibilidad de la puta madre, porque yo ya no necesito que alguien sea liberal para apoyar un proyecto liberal. ¿Me explico? El contexto hace que vayamos a tener en muchos temas un apoyo mayor que el que dé la representatividad de nuestras propias bancas. Lo digo en otros términos, yo estoy seguro que la presencia de Ricardo López Murphy en el bloque va a lograr hacer reconsiderar su voto a una enorme cantidad de diputados de Juntos por el Cambio, en muchas votaciones, y que nuestro impacto va a ser equivalente a que si tuviéramos 10, 20, 30, 40 diputados nacionales, porque al final del día lo que importa es cómo votan. Y si logramos que voten como creemos que le hace bien al país, digo, al final del día, muchachos, el impacto nuestro ahora, ahí es donde también está la diferencia capaz que teníamos nosotros de estrategia con Milei, que decimos, bueno, es más importante lograr torcer al bloque mayoritario de oposición, que eventualmente puede ser el bloque de gobierno, que tener un rol quizás más testimonial al margen. Ahora, yo creo que los dos roles son importantes. Espero que Javier haga una gran diputación, pero entiendo que a la hora de transformar, sobre todo pensando en el gobierno 2023, la importancia que podemos tener nosotros dentro de un bloque es superlativa. Superlativa. Así que desde ese lugar, creo que la estrategia, como vos bien mencionabas, Ariel, ha tenido su impacto. Obviamente, una cosa es el proceso de elecciones, el desafío está en la convivencia cotidiana, y yo creo que ahí es donde se va a ver nuestra muñeca política, nuestra capacidad real de construir consenso, formular acuerdos, tensionar la cuerda, incidir en la discusión pública y bueno, espero guiar a la Ciudad de Buenos Aires y al Gobierno Nacional en una mejor dirección. Bien. Bueno, preguntas, consultas, sugerencias. Sí, ¿qué tal, Yamil? Mirá, dentro de todo lo que está haciendo está muy bueno, está muy copado. Hay cosas que sí se han hecho en el mundo de la Internet, que se han hecho públicas, que le pegaron mal no solamente a Republicanos Unidos, sino a todo el movimiento liberal en general, ¿no? Se lo ha querido bastardear porque, bueno, queriendo volver al escenario político, es obvio que iba a pasar esto. Nosotros le fuimos a sacar, en parte, mucho espacio a gente que ya estaba acostumbrada al poder de una manera muy de confort, por así decirlo. Nosotros venimos a ser disruptivos, siempre somos así los liberales en general.
Eso fue gracias también a la gran comunicación que tuvo Javier Milei y su llegada a los medios, sobre todo, que después vino acompañado por Miguel Bosviano, por Agustín Echevarne, que hacen mucho trabajo de la construcción cultural. Yo sé que te llevas más o menos bien con ellos. Y eso lo está haciendo interesante. Nos da una oportunidad de construir dentro de los parámetros de los proyectos fundamentos liberales que tienen que ser adoptados por la propia sociedad, porque la sociedad es la que tiene que sentir que el liberalismo tiene que ser parte de ella. Eso es lo que me parece muy importante. Bien, gracias. Está claro que hay una batalla cultural que se apoya en el trabajo de una gran cantidad de personas, algunas se han metido en político, otras no, durante muchas generaciones. Y está claro que de alguna manera le ha llegado el momento al liberalismo. Ahora, también es cierto que eso no alcanza para que las cosas pasen. Y que dependiendo de cómo se den distintos procesos políticos, podemos lograr que se hagan todas las transformaciones necesarias o que se lleven adelante apenas algunas reformas para salir del paso. Y yo creo que la posibilidad de que Argentina cambie de verdad o, o gane un poco de oxígeno y un par de años es la diferencia del rol que tengamos los liberales en la construcción hacia adelante. Así que yo no me dejo seducir por el optimismo en términos de creer que porque hoy el viento sopla a nuestro favor, la batalla está ganada. Es mucho mejor que cuando nosotros, Santi, nos pusimos a trabajar políticamente hace unos 8 años, sí, claramente. Hoy es mucho más fácil que hace 8 años. Pero hay muchísimo laburo por hacer y eso tiene mucho más que ver con el laburo político genuino y menos capaz con la cuestión conceptual teórica. Y ahí es un problema que tenemos los liberales, tenemos mucha gente que capaz son buenos comunicadores, son buenos profesores, pero que a la hora de la construcción política no son tan buenos. Y ahí podemos terminar perdiendo mucha efectividad para impactar en la sociedad. Y ahí es donde creo que algunos aportamos algún valor agregado. Joaquín. ¿Cómo verías un Bullrich-López Murphy 2023? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Repetime que escucho. ¿Cómo verías una fórmula Bullrich presidente, López Murphy vice o viceversa para 2023? A ver, puede ser una fórmula. Yo creo que la verdad es que todas las combinaciones de acá al 2023 pueden estar abiertas, con lo cual puede ser Joaquín Rotili y López Murphy 2023. El tema es que yo soy un convencido que no hay que encolumnarse en ningún proyecto presidencial en lo inmediato. Creo que nosotros tenemos, un poco en línea con lo que planteaba Ariel, construir nuestro espacio, construir nuestra identidad, reforzar la idea de liberales. Yo una fórmula que suelo usar para tratar de explicar esto es ni burrichistas ni larretistas, liberales. Y de hecho no sé quiénes van a ser candidatos finalmente, qué va a terminar pasando. Lo que yo tengo en claro es que si los liberales construimos, tenemos un buen armado en todo el país y demás, y tenemos el Partido Nacional, digo, podemos capitalizar mejor las oportunidades que se presentan. Yo trabajo para que tengamos partido en todo el país, un partido en condiciones de poner un candidato a presidente y un partido que pueda poner una lista liberal para cada cargo en cada punto de la Argentina. De ahí para abajo, lo que dé, lo que podamos. Pero si de entrada, por conveniencia, por un carguito, por lo que fuera, nos terminamos poniendo atrás de quien fuera, digo, Patricia, Larreta, Vidal, y hasta el propio López Murphy, te diría, yo creo que nos terminamos achicando. Y yo creo que en este momento es más importante que el candidato sea el proyecto. Y cuando digo el proyecto me refiero al programa, a la propuesta, a la construcción. Entonces, yo estoy en esa. Ahora vos me decís. No me lo tenés que repetir 2 veces. Si me ofreces ir con López Murphy, yo voy. No hay problema. Lo que te digo es, ¿quisiera que tengamos un candidato liberal a presidente? Sí, y quiero que eso pase. ¿Quiero un candidato liberal a jefe de gobierno? Sí, quiero que eso pase, y voy a trabajar para que eso pase. Ahora,
lo que entiendo es que esos proyectos se construyan ladrillito por ladrillito, y acá lo tenemos a Joaquín, que un poco es testigo de cuando esto era un terreno baldío, y como ahora, digo, tenemos problemas felices, happy problems, digamos, porque es, bueno, tengo un diputado nacional, 2 legisladores, Sandra Pita que va a entrar para el 23, yo que probablemente entre para el 23, ¿quién va a ser nuestro candidato a jefe de gobierno? Digo, son todos problemas hermosos. Hace 2 años estábamos peleándonos con las ratas, digo. Entonces, desde ese lugar venimos muy bien. Pero parte de que venimos muy bien es que somos muy metódicos, muy realistas con los objetivos que nos vamos planteando, y que la verdad tenemos un equipo de la puta madre. Digo. Y creo que más allá de los aciertos y los errores, y que no dudo haber cometido errores a lo largo de este camino, digo, en general los aciertos han sido mayores que los errores, y las cosas más o menos han tendido en una dirección provechosa. Así que, Gracias. bueno, ¿alguna duda, consulta? Yamil, te quiero hacer una pregunta acá a mi viejo, está al lado mío, escuchándote. Dale. Pigretti Mayor. Sí, estaba escuchándote. Acercate, El proyecto de poner acercate. agrupaciones liberales en las universidades, ¿es potable ahora? ¿Lo ves potable? ¿No lo ves potable? Agrupaciones liberales en los sindicatos, porque eso también es importante. Bueno. Si no tenemos una presión ahí, creo que nos puede llegar a pasar lo que pasó con la UCD, y no me gustaría que vuelva a pasar lo mismo. Está buenísimo tu planteo. Te quiero contar un poquito cómo lo veo yo. Nosotros tenemos tropas limitadas, ¿no? Recursos limitados, digo, entre los cuales, digo, no solamente está la guita, el tiempo y las tropas, digamos. Si nosotros equivocamos la extensión de los frentes que enfrentamos a la vez, lo que termina pasando es que, un poco como le pasó al Imperio Romano, la extensión termina siendo consecuencia de degradación, corrupción y finalmente disolución. Por ende, yo prefiero ir construyendo de a poco, expandiendo de a poquito, pero que cada fase de expansión sea muy sólida. Ahora, de hecho, estamos para los que sean abogados, están invitados, estamos reforzando la agrupación de abogados que yo fundé hace unos varios años junto a varios amigos. Ahora estamos yendo a jugar fuerte al colegio de abogados, y eso también implica todo digamos, el Consejo de la Magistratura, la UBA Derecho y demás, con la agrupación Bloque Constitucional, que es una agrupación liberal dentro del mundo de los abogados en la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente también vayamos a jugar dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, así que seguramente ahí, con la lista azul y demás, vayamos a apoyar y a colaborar. Y la idea es permanentemente ir abriendo nuevos frentes. Ahora, si yo hoy con los pibes que tengo los mando a laburar a la facultad, a la facultad que sea, digo, corro riesgo de no lograr la masa crítica suficiente para que el proyecto se torne sustentable, y probablemente desgaste, queme y hasta termine perdiendo a gente que mande a una campaña que termine fallida. Entonces, yo creo que en esta etapa no tenemos todavía la masa crítica organizativa como partido, organizativa, porque a ver, vos me decís, che, Yamil, ¿podemos hacer esto? Sí, y esto también, y aquello, preguntale a Driné, que está Driné, ya se fue el choto. No, se fue el choto, Driné, pero, no, ahí está. Digo, la gran diferencia que caracteriza a mi equipo es que, sobre todo, hay management, y vos, para poder gerenciar los proyectos, para poder administrar las cosas, necesitas un gerente, digo, que después puede ser más, menos formado, más, pero digo, es una persona que mínimamente tenga algún criterio político, que sea medianamente leal, y que tenga la disposición, que tenga el tiempo y que tenga el compromiso. No es tan fácil. Y ten en cuenta que nosotros digo, mucha de nuestra estructura es gente joven, la mayoría de nosotros tenemos nuestras empresas o nuestros laburos, con lo cual esta es una actividad, si se quiere, extracurricular
Con lo cual el tiempo, el costo de oportunidad que nos representa a muchos de nosotros hacer esto es alto. Entonces, si vos mandás a alguien a hacer algo que quizás no le nota el resultado o no ve el beneficio, se termina yendo a la garcha. Y nosotros no construimos con militancia rentada. Ahora que tenemos los despachos, ponerle que capaz podemos tener un tipo que le pueda dar soporte o le pueda ayudar un poquito, pero todavía no hemos llegado a la etapa donde creo tengamos la robustez suficiente como para encarar las universidades. Ahora, yo me animaría este año a hacer una prueba piloto en una universidad y ver qué pasa. Bueno, Y en, me interesa eso a mí, yo estoy detrás de líneas enemigas en la UNLA, la Universidad Nacional de Lanús. Por si te interesa. No, pero a ver, en realidad me encanta. El tema es, yo creo que hay que ser prudente con las batallas que uno elige, porque no hace falta dar todas las batallas al mismo tiempo. O sea, una guerra no se gana matando a todos los soldados enemigos. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es el camino de menor resistencia para lograr la mayor efectividad de lo que queremos lograr. Entonces, ¿me gustaría tener una agrupación liberal en todo lado? Sí. Yo quiero tener sindicatos liberales, quiero tener, digamos, cámaras empresariales liberales. Yo quiero liberalismo en todo lado y voy a trabajar para que tengamos liberalismo en todo lado. Ahora, es un laburo a 50 años que estoy encarando. A mí lo que me calienta es que cada año, como me viene pasando durante los últimos 15 años, cuando miramos atrás y vemos la construcción, que siempre nos dé, digamos, exponencial para arriba. Y por eso nos va bien, que tengamos más fundaciones, más jugadores, más candidatos, más. Pero que también todo eso tenga una cohesión y una coherencia que permita que sea sustentable en el tiempo. Porque, porque también, ¿cuál es el riesgo que corremos cuando las cosas se ponen de moda? Que tengas una hipertrofia, que de golpe te entren muchos votos en una estructura que no está en condiciones de responder por la responsabilidad que le toca en función de los votos que obtuvo. Y después, si vos tenés legisladores que son chotos y no cumplen bien el rol para el cual fueron votados, o se te corrompen o lo que fuera, el problema que tenés es que entras en una fase de degradación y de destrucción partidaria. Entonces, por crecer demasiado antes de tiempo, corres el riesgo de quedarte en 2 jugadas más adelante con nada. Vuelvo a lo de Ricardo. ¿Podría yo haberme priorizado a mí mismo y haber entrado de legislador? Sí. ¿Yo, Yamil Santoro, estaría en una mejor posición? Sí. Pero probablemente eso iba a implicar el fin del partido. Entonces, si no tenés dirigentes en condiciones de asumir esos compromisos institucionales, buscando un equilibrio entre lo propio y lo común, entre el corto y el mediano plazo, digo, tenés un problema como partido, como espacio. Y yo pretendo capaz ir un poquitito más lento, pero saber que en 50 años Argentina va a ser una potencia. Entonces lo que vos estás planeando hacer es de cada 2 años más o menos formación de dirigentes, de referentes más que de dirigentes. Formación ¿no? de dirigentes, tener el partido con personería nacional, tener candidatos en todo el país. Acá en Cava podemos presentar jefes de gobierno, diputados nacionales, diputados locales, comuneros. En la provincia de Buenos Aires haya candidatos para todos los municipios. O sea, yo voy por todos los lugares donde podemos competir, pero quiero que también sea con gente que pase un psicotécnico, gente que pueda pasar un test de razonabilidad. Y después también en realidad yo no, ojalá sean de Republicanos Unidos, pero si de golpe, no sé, pongo un caso hipotético, Martín, que está acá, digo, lo conocemos, un pibe piola, un buen candidato, liberal, es del PRO, bueno, y vamos con Martín, digo, prefiero que sean los cuadros buenos de Republicanos Unidos, sí, pero también quiero generar un partido que pueda tener la grandeza de formular acuerdos superadores en función del beneficio que tenemos que lograr. A ver, después cada uno de nosotros tiene
necesidades, sus particularidades, sus ansiedades, sus miserias. Digo, no pretendo un partido de estadistas y digo, hay de todo, está todo bien. Lo que digo es, lo que quiero es que a los liberales estén donde estén, les vaya bien, tengamos cada vez más influencia. Y ojalá estén adentro de Republicanos Unidos. Y si no están, ojalá podamos trabajar juntos. Ese es el planteo. Y es ese paso lento y firme, creo que lo que creo que le falta a los primos de La Libertad Avanza, y es justamente el principal problema que se enfrenta Milei en los próximos 2 años, desencantar a su público, porque bueno, lo que accedió no va a tener la posición que accedió, y no quiero hablar de esto, pero digo, no va a tener una posibilidad de demostrar resultados como su público lo espera, sobre todo por el crecimiento que tuvo tan rápido. Por eso está bueno ir despacito. Está esa posibilidad que decepcione. También es cierto que al ser una experiencia quizás con un fuerte componente personalista, es difícil saber con qué vara los van a medir. Pero yo quiero ser práctico, digo, ojalá que Javier haga una gran diputación, ojalá que los legisladores que entraron por el lado de Milei hagan un gran trabajo, porque las ideas que tenemos son parecidas en muchas cosas. Entonces, que ellos hagan bien su laburo quiere decir que probablemente las cosas tiendan en la dirección que nosotros queremos que vayan. Mi preocupación real es que en el 2023, cuando se define el futuro del país, que tengan la sabiduría ellos y los que están con nosotros en la coalición de encontrar el camino para que tengamos una gran coalición republicana, y dentro de esa gran coalición republicana yo espero que nosotros podamos generar un gran polo liberal, y si no se da eso, que haya liberales en un polo y en otro polo, está todo bien, digo. Lo que sí me parece muy, muy importante es que independientemente de quién termine siendo presidente en el 23, el mayor aporte que nosotros le podemos dar a este espacio es que el programa de gobierno, que la hoja de ruta, tenga una gran impronta liberal. Si nosotros logramos eso, aunque el presidente sea medio zurdo, pero si el consenso que formulamos previo a su selección es liberaloide, por lo menos vamos a tener menos margen de error. No es, a ver, nada es garantía de nada, perfectamente se pueden cagar en el programa acordado y pueden hacer cualquier pelotudez, pero cuanto mejor nosotros vayamos aportando y como poniendo las estacas para ir marcando los límites e ir ordenando la cosa, yo creo que ordenamos mucho la discusión hacia adelante y que vamos a tener la posibilidad de impactar, como dije, refiriéndome al rol de Ricardo en la Cámara de Diputados, mucho más que proporcionalmente que las bancas que tenemos en las discusiones públicas. Y yo creo que eso tiene que ver con la potencia de nuestras convicciones, con la potencia de nuestros candidatos y nuestros interlocutores, y estoy convencido que en la legislatura porteña también va a pasar eso. Pero por sobre todo creo que es clave que tengamos un gran partido, una gran base de dirigentes, de próximas capas y generaciones, que más allá de que tengamos un gran presente, nos permita tener un gran futuro, porque eso también nos va a dar mucha incidencia en la discusión venidera. Así que si cualquiera de ustedes quiere sumarse a colaborar o a participar, me escribe después ahí por WhatsApp y le buscamos el lugar para hacerlo. Una última pregunta que era para no quiero molestarte más. Dale, Pirati, no hay problema, aprovecha que es gratis. Bueno, está bien. Está Ramiro Marra, yo que le vi ahí dentro de las clases, ¿no? ¿Es la Libertad Avanza? ¿El Ramiro Marra? Sí, Ramiro es muy amigo mío. De hecho, yo le produzco todo el canal de YouTube de Ramiro, lo produzco yo, la idea original se la llevé yo y somos amigos hace. Claro, bueno, entonces hay puertas abiertas. No es que está todo. Bueno, eso está bueno. A ver, incluso está Guillermo Moreno, que me sorprendió que esté Guillermo Moreno también dentro de la clase. Y quiero ser claro, los que están en este curso no quiere decir que coincida con la gente que traigo a dar una charla. O sea, probablemente para dar una clase sobre sindicalismo les traiga algunos muñecos que probablemente yo no comparta muchas de las cosas que esos muñecos hacen, pero me parece que... No sé. A ver, la idea de este curso es
empaparlos un poco de cómo funciona la política argentina en la realidad. No es la política que a mí me gustaría, no es una clase deontológica o no es una clase idealista, son clases de política práctica, con lo cual, digo, en la política argentina hay pibe bueno, hay pibe malo, hay pibe muy malo, digo, hay de todo, con lo cual me parece que está bueno que a la hora de aprender la praxis política se puedan ir fogueando, escuchando, encarando, discutiendo con todo tipo de referentes y dirigentes. Así que en ese sentido les voy a traer seguramente algunos personajes para sorprenderlos o incomodarlos un poquito. Me parece espectacular. Y la verdad que no, Guillermo a mí no me molesta para nada. Me parece un tipo sensato dentro de la locura que tiene, ¿no? Claramente. Pero... Solo lo claro, yo no discuto con mis invitados, con lo cual cuando vienen no discuto. Así que de hecho esa clase me quería morir, pero a veces no se puede. Yo me callo. No, pero yo te digo la verdad que está bien que haya todo tipo de voces. Esa es la pluralidad de la democracia. Tenemos que vivir con la pluralidad de voces. No podemos pensar que no somos liberales y todo el mundo tiene que pensar como los liberales. Si no, estamos medio locos. Totalmente. Bueno, ¿algo más que quieran destacar antes de que cierre? Piretti ya no puede preguntar más. No, bueno, les pido disculpas igual por la poca anticipación de la clase de hoy, pero como que dije, bueno, arranco porque si sigo esperando el momento ideal no arranco más. Ya a partir de la semana que viene estimo se van a regularizar un poquito. Sí les aviso, las clases se van dando en distintos horarios, con lo cual algunos días van a poder, otros días no van a poder. Es así, para que todo el mundo pueda, aunque sea, estar en alguna. Y la idea es que también vayan teniendo como un espacio para formular preguntas y que yo pueda ir aprovechando las clases también para responderlas. ¿Está bien? Así que gracias por haber estado, gracias por haber acompañado, nuevamente están invitados a sumarse y les deseo a todos una gran semana y gracias por la buena onda. Que estén muy bien. Yamil, Gracias por tu tiempo, Yamil. Sí, Ariel. Yamil, perdóname, ¿tenemos algún referente del espacio en La Pampa? ¿O hay algo en La Pampa? Hay algo en La Pampa, escribime, mandame un WhatsApp y te enlazo. ¿Puedo? Sí, claro. Dale, gracias. No hay por qué. Gracias. Chau, chau. Chau, Gracias chau. por el espacio. Gracias por todo. Que anden muy Chau. bien.